Ayer hablamos de identidad, ¿sí? De quiénes somos cuando tenemos este despertar espiritual, donde decimos, tiene que haber algo más que servirme a mí misma. Y ahí empezamos a plantearnos sobre a hablar de la identidad. Creo que a lo largo de los años, cada una de nosotras tiene un pasaje de encuentro con una misma. Y encontrar esta identidad a veces parece que implica, y también por lo que consumimos en el mundo, que nos está diciendo todo el tiempo, nos está proponiendo cosas para saber quiénes somos, creo que el desafío es entender que esa identidad no se busca afuera, es decir, no es que tenés que hacer un curso de cerámica para vos entender que haces cerámica, ¿no? O no sé cómo se le dice a las que hacen cerámica, ceramista, no sé. O no, o no tenés que ir a practicar jardinería para decir, bueno, soy jardinera, ¿no? O sea, como la identidad pareciera que durante mucho tiempo se buscó a través de esos hábitos que teníamos y, y bueno, han habido como libros como muy conocidos que te dicen constantemente eso, sos lo que haces todos los días, tu identidad está basada en esos hábitos. Y hay una parte de verdad, pero hay otra parte de, de de momento circunstancial, ¿sí? Esa identidad profunda no necesariamente viene de lo que haces todos los días, porque mañana cambias esos hábitos y ya no sos esa persona, ¿sí? Si yo hice durante mucho tiempo CrossFit y lo hice todo el tiempo, entonces era una CrossFitter, pero esa identidad estaba atada a un hábito que yo tuve durante un determinado tiempo, entonces dejo de ese hábito y ya no soy eso, ¿sí? Entonces acá el punto es entender quiénes somos más allá de lo que hacemos todos los días, de esta identidad que no se basa en el hacer, ¿sí? Sino más bien todo lo contrario, es una identidad que se basa en dejar de hacer, ¿sí? Y esto es bastante revolucionario, por eso para mí los evangelios fueron tan reveladores, porque Jesús no te dice tenés que hacer un hábito, el que sea, todos los días para convertirte en hijo de Dios. Tenés que, o sea, sos hijo de Dios por gracia, ¿sí? Y en un mundo que te vende cosas todo el tiempo para poder ser, ¿no? Y esta famosa frase, estirarte para poder ser, ¿no? Es como, wow, es como que no tengo que hacer nada para poder ser, ¿no? Y eso es muy revelador porque en las escrituras, en el Evangelio, te habla de, en realidad, dejar de hacer, ¿sí? Dejar de hacer para reconocer quién sos. Y en eso eh, Jesús habla de empezar a quitar cosas para descubrir quién sos. Imagínate que eh, tenés un potencial impresionante para ser escultora, ¿sí? Pero tenés un ego que es taurino, ¿sí? Y el ego taurino es muy perezoso, ¿sí? Y tenés un potencial, un diseño original para ser muy buena escultora, pero la pereza te gana, es decir, el hábito que aparece es te quedas en el sillón, procrastinás, dormís hasta tarde, ¿no? Entonces, el punto de vista no es que tenés que levantarte todos los días o sea, no es desde el punto de vista del hacer, sino es el punto de vista del quitar esa pereza, ¿sí? Para poder dejar emerger el don, ¿sí? Ese don que ya está en vos, que no tenés que hacer nada o no tenés que obligarte a nada para que surja. Lo que tenés que hacer es quitar esos condicionamientos que tenés, que son circunstanciales, para dejar emerger lo que Dios ya originalmente pensó desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Entonces, eso para mí ha sido muy revelador. Y por eso yo acá, como
yo creo que todos hemos abordado como a las mismas conclusiones, pero el problema es, de nuevo, es un problema de fundamentos, no es un problema eh, no es un problema de conclusión. Yo siento que estamos todas más o menos como, tenemos como las mismas conclusiones. El punto es que el origen, el fundamento desde el cual estamos construyendo, no es como el más acertado, ¿sí? El fundamento. Y cuando el fundamento, la parte como core baja de todo lo que construimos está mal sostenida, tambalea, tambalea constantemente. Entonces, si mi identidad está basada en tengo que hacer para ser, tengo que forzarme a levantarme todos los días para ir no sé, para ir a la clase de para esculpir o no sé cómo se dice, y tengo que luchar para obtener esa identidad, tengo que estirarme, tengo que forzarme, tengo que... Obviamente la resistencia va a ser cada vez mayor, ¿sí? Ahora, si yo entiendo que eso ya lo soy por gracia, y lo que tengo que, no tengo que poner, sino tengo que quitar lo que me frena ese potencial, tengo que quitar las capas de pereza, tengo que quitar las capas de procrastinación, tengo que quitar en vez de poner, hay como una calma que empieza como a apoderarse de nosotros, ¿sí? Entonces, esta es un poco la diferencia entre la identidad, que la identidad ya sos esa identidad que te dicen todos por ahí que tenés que estirarte para conseguirla, esa identidad ya te la dieron por gracia, ¿sí? Esa identidad es ser hija de Dios y que por gracia tenés dones que Él te regaló, ¿sí? Por gracia no tenés que conquistarlo, no tenés que salir a comprarlo, eso ya lo tenés, ¿sí? Y otra cosa diferente es la expresión, es cómo eso se expresa, cómo eso se comunica, ¿sí? Entonces, cuando entendemos que nosotros como personas ya tenemos una identidad basada en Cristo, ya no está en tela de juicio mi valor cada vez que no logro algo que mi ego quería, ¿sí? Que yo egoicamente quería construir, ¿sí? Entonces, la expresión es cómo yo ahí comunico esa identidad. Y creo que está por acá, sí, Flor, que el otro día bueno, entonces si todas tenemos identidad en Cristo, todas vamos a estar con Biblias y cruces sacándonos fotos, ¿no? Y eso me parece como muy gracioso porque, o sea, perfectamente yo también en un momento dije, bueno, o sea, si tengo la identidad en Cristo, entonces ahora me voy a volver monja, vamos a todas tener la expresión de Rosalía en esta última versión de Deluxe. Y no necesariamente, ¿sí? Porque Dios hizo de nosotros, si bien nos hizo a su imagen y semejanza, en nosotros puso un diseño original, ¿sí? Ese diseño original son como pequeños destellos, ¿sí? De singularidad, pero que siguen expresando la identidad de Dios, que Dios, bueno, es infinito, no tiene forma, o sea, es como, es un todo, si no miramos la naturaleza, no podemos decir una cascada es igual que una flor, pero la cascada y la flor tienen la identidad en Dios, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que discernir en realidad es, bueno, ¿qué soy? ¿Una cascada? ¿Soy una flor? ¿Soy un mosquito? ¿Sí? Es como empezar a entender cómo es esa expresión. ¿Sí? Y a partir de ahí construir una marca desde la verdad. Bien, ayer nos arrepentimos, ¿sí? Hoy vamos a reconstruir, ¿sí? La clase de ayer fue fuerte, ¿sí? Fue fuerte. Y planteamos esta premisa de la metanoia, ¿sí? De este cambio de mente, lo asociamos con el timing actual, a que estamos a julio del 2026. Y estamos en un timing donde el cielo nos dice Urano
en Géminis, el nodo norte está entrando Acuario, que va a responder a este Urano en Géminis. Urano en Géminis puede leerse como cambio de mente y la metanoia, el arrepentimiento que viene hablando en los evangelios hace 2000 años, nos habla de arrepentimiento. Entonces, acá está mi cruce entre la necesidad que tenemos de arrepentirnos, la necesidad no, el cambio de mente que tenemos que hacer y la invitación, el timing, ¿sí? En el cielo que también nos está ofreciendo o nos está proponiendo lo mismo, hacer un cambio de mente, ¿sí? Dios nunca destruye por destruir, ¿sí? Dios derriba aquello que impide construir sobre la roca, ¿sí? Hay un pasaje muy conocido que nos invita a construir sobre roca y no sobre arena. El punto es que si cada vez que construimos estamos construyendo sobre cuestiones que tienen que ver con el yo, es como las ganas que yo tengo de hacer tal cosa, eso siempre va a ser como arena movediza, porque el ser humano, como persona, siempre estamos cambiando, ¿sí? Entonces es empezar a entender que aquello, la base donde edifiquemos nuestra marca, tiene que estar en una roca, en algo firme, ¿sí? Y generalmente nuestro corazón, por eso Jesús dice que no tenemos que confiar en nuestro corazón, sí tenemos que confiar en él, porque el corazón es engañoso, ¿sí? Porque se basa en emociones que son pasajeras. Entonces, cuando entendemos esto ahora vamos a ver de qué se trata, como construir esto desde roca. Si ya no construyo una marca para glorificar a mi ego, entonces, ¿cómo se construye una marca personal? ¿No? Una marca personal que o sea, parece redundante. Si es personal, es de yo, es de mí, ¿no? Y lo que les decía hace un rato, que Jesús nunca anuló la personalidad de nadie, porque si vemos, por ejemplo, a los discípulos de Jesús, Simón Pedro siguió siendo muy impulsivo, Juan siguió siendo contemplativo, Marta siguió siendo práctica, María siguió siendo profundamente sensible, Pablo siguió siendo brillante intelectualmente. Lo que cambió fue el centro, ¿sí? El propósito. Y acá vuelvo a lo que les decía de la roca. Construir una marca personal en roca en vez de arena es construir una marca que la base sea un propósito que vaya más allá de los intereses de nuestro corazón. Que nuestro corazón muchas veces eh, tiene intereses que son egoicos inevitablemente, que son para nuestro reconocimiento, que son para nuestra gloria, que son para yo, ¿sí? Y desde ahí es interesante porque, o sea, todas las narrativas que hay en la industria hablan de legado y todos venden construir tu legado, dejar un legado, o sea, ok, pero tu legado, o sea, uno no se levanta un día y dice voy a hacer un legado, o sea, no es algo que vos puedas decidir, ¿sí? O sea, y de nuevo hablo de los fundamentos, porque nos vamos a frustrar si el propósito es el legado. El propósito debería ser el servicio y ya Dios verá si eso se transforma en un legado o no, ¿sí? Pero de nuevo el tema del fundamento. Estamos queriendo poner ¿cómo es? El toro delante de los bueyes, no, no sé, con la carreta delante de los bueyes. O sea, es como primero el propósito, primero el servicio, luego Dios dirá si eso se transforma en un legado o no, ¿sí? Pero el tema de superponer uno antes del otro es lo que lleva a un estado permanente de insatisfacción y un estado permanente de entender que nunca llegamos, que nunca es suficiente, que nunca logramos ese reconocimiento, que nunca logramos esa explosión que deberíamos tener si estamos haciendo todo lo que supuestamente deberíamos de hacer para lograrlo. Pasa que el fundamento es el incorrecto, ¿sí? Bien, Cristo no uniforma. De nuevo volvamos a la singularidad. Cristo redime, no hace copias, hace nuevas criaturas. Por eso todos reflejan al mismo Cristo, pero ninguno comunica igual, ¿sí? Volviendo al tema de los discípulos. O sea, si acá alguno conoce alguna historia de los discípulos, no sé, vayamos a María Magdalena, que es como eh,
la que estaba poseída, vivía en en el barrio rojo, era una mujer que algunas personas realmente la querían apedrear porque era muy pecadora, ¿sí? Entonces, cuando Jesús llega a la vida de María Magdalena, la redime, ¿sí? Y se transforma en una nueva criatura. Y muchos cuentan que, o sea, literalmente parecía otra persona, ¿sí? Por cómo energéticamente hablando, que eso tenía una expresión corporal física diferente, ¿sí? Como el glow up, ¿sí? El famoso glow up. María Magdalena tuvo un glow up después de Jesús, ¿no? Entonces, inevitablemente, como hacer una identidad en Cristo, habla de que primero va a haber una muerte de tu antiguo yo, ¿no? Una muerte de esa antigua identidad y vas a pasar a ser una nueva criatura, ¿sí? La identidad ya no es lo que se busca, ¿sí? O sea, ya no buscamos una identidad, ya no tenemos que estirarnos, esforzarnos, comprar más cosas para ver quién puedo ser ahora, ¿no? La identidad ya fue resuelta, ¿sí? O sea, ya tenés una identidad. Sos hija de Dios, ¿sí? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, en Gálatas 2:20, dice. Entonces la pregunta deja de ser quién soy y pasa a ser cómo expreso aquello que Cristo está haciendo en mí. Y esto de la expresión es diferente a la identidad, ¿sí? Es cómo expreso eso que soy ahora. Y aquí viene una nueva definición de marca. Una marca deja de ser un personaje y se convierte en una expresión visible de una verdad invisible, ¿sí? Cuando los fundamentos son otros, además de obviamente comunicarlos en esa expresión pública, hay como una transformación también, ¿sí? Que no, que va a ser diferente según cada una, cómo lo experimente. Pero dentro de la astrología, por ejemplo, hay algo que a mí me enseñaron mis profesores de astrología, todos los profesores de astrología que he tenido, siempre, en todas las formaciones, lo primero que hacen es decirte, la carta natal en un momento hay que romperla. La carta natal llega un momento que no tenemos que buscar identidad ahí. La carta natal se vino para trascenderla, ¿sí? ¿Qué pasa? En esta era de todo es identificación porque todo es marca y la marca por definición es busco algo para identificarme, o sea, busco una tribu para identificarme, entonces me pongo el logo de, no sé, el logo de Dolce Gabbana, el logo de Gucci, el logo, ¿por qué? Porque ese logo habla de mí. Entonces, en un mundo que está constantemente buscando la identificación para poder decir yo pertenezco a, esta expresión se ha vuelto muy necesaria para generar adherencia. Es decir, si yo me desdibujo, si dibujo el ego, ¿quién se va a identificar conmigo? ¿No? Conmigo, no, con mi marca. Entonces, inevitablemente la marca se necesita, si estamos vendiendo algo a través de ella, y como seres humanos también necesitamos tener una expresión, ¿sí? Tener un ego. El punto es que cuando entendemos el tipo de roca desde el cual estamos edificando, entendemos cuáles son los valores que deberían preceder esa marca, ¿sí? Y esto es muy importante porque esto lo cambia todo, ¿sí? Y el contexto al cual, ¿por qué estoy abordando esto? Es porque yo misma durante mucho tiempo estuve defendiendo la diferenciación por diferenciación. Es ok, hay un montón de gente haciendo lo mismo. Ponete una gallina en la cabeza y vas a ser diferente. Sí, te pones una gallina en la cabeza, salís siempre con una gallina diferente, una gallina a comunicar en la cabeza y obviamente vas a llamar la atención. La gente va a decir, ah, la de la gallina, ¿no? Como vemos hoy marcas, ¿sí?
que asocian, ¿no? Esas palancas de diferenciación. El punto es que me cambió a mí completamente la cosmovisión, es que nos podemos, o sea, llamar la atención es muy fácil, ¿sí? El punto es para qué, o sea, ¿qué queremos comunicar con esa diferenciación? Es decir, ¿para qué me pongo la gallina en la cabeza? ¿Para qué? ¿Cuál es el mensaje de la gallina? ¿Yo qué estoy diciendo con la gallina? ¿Qué significa la gallina en mi mundo? ¿Sí? No, la gallina simplemente es una gallina que solo quiere llamar la atención. Entonces, deja de haber una sustancia, deja de haber un sustento en esa roca. O sea, no, es arena lo que estás, o sea, estás construyendo sobre arena, no sobre roca. Porque cuando construís sobre un propósito, sobre, ok, la gallina en realidad significa que, no sé, el significado que le quieras dar, ya trasciende tu ego, ya trasciende esa, ser diferente porque quiero llamar la atención. Es una diferencia que la militás. Yo creo que hay como una fuerte necesidad de militancia a través de nuestras marcas. Porque si la marca solo responde a una necesidad de ego, una necesidad de reconocimiento, en cada crisis de identidad la marca se va a ir al garete, ¿sí? Y vamos a tener muchas crisis de identidad, de expresión, si se quiere. Porque una vez que, para mí, y esto es nuevo, no sé qué voy a pensar mañana, pero yo siento que una vez que yo reconocí que soy hija de Dios, o sea, como que una búsqueda de identidad que yo tuve durante mucho tiempo, porque yo estuve muy perdida durante mucho tiempo en relación a quién era, la astrología en su momento me dio eh, respuestas, pero esas mismas respuestas después me hicieron sentir muy presa, y por eso al llegar a decir soy hija de Dios es como, uff, es como, ok, o sea, no tengo que hacer todo eso que yo pensé que tenía que ser, ¿no? Y volviendo al tema de la expresión, es, ok, entonces si soy hija de Dios, de nuevo cambiemos Dios por la palabra amor, si todavía es una palabra que les cuesta o todavía no están completamente identificadas con Dios y con lo que representa, cambien la palabra Dios por la palabra amor, ¿sí? Si yo soy una hija del amor, me encanta, me hace acordar una banda de cumbia, si yo soy una hija del amor, entonces todo lo que yo tenga para entregar públicamente, ya no se va a tratar de mi exaltación, ¿sí? Eso va a ser una consecuencia, si Dios lo quiere, o capaz que me va a tener, no sé, me va a poner a lavar baños, pero igual voy a tener un propósito, ¿sí? Eso también a mí me confrontó mucho, ¿no? Es como, ok, si vos tenés un propósito fuerte, no importa desde dónde lo estés sobrando, ¿sí? O sea, acá también hay para crear una marca es porque realmente tenés muchas ganas de comunicar algo. Por eso hablo de la militancia, ¿sí? Hablo de tu marca como un canal de expresión para algo mucho más grande que vos. No para decir, yo mirá lo que conseguí, yo mirá la cartera que me compré, yo mirá lo que... No, es la causa, ¿sí? Hay algo que yo siempre hablo cuando hablo de crear marcas, ¿sí? O sea, léase marca como una expresión pública, ¿sí? Que tiene como fin lograr una causa determinada y a su vez tener un propósito comercial, ¿sí? Es decir, vos podés tener una marca personal y podés tener varias líneas de negocio con esa marca personal. La marca personal es un pasaporte, ¿sí? Es un pasaporte que te abre puertas. Que te abre puertas, ¿por qué? Porque gracias a esa marca personal las personas confían o no confían en vos, ¿sí? Entonces, en la coyuntura actual en la que estamos, ¿cómo,
cómo creen o qué puertas creen que se les va a abrir más a qué tipo de marca personal. A una marca personal que solo basa su comunicación en sus propios logros personales, en lo que ella sola ha conseguido, que es básicamente lo que hemos construido hasta ahora. No lo estoy demonizando, porque yo también estuve ahí. Digo que hay un hartazgo en relación a la marca construida en base al yo, 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 yo. Que una marca personal que tiene un propósito muy fuerte, ya sea un propósito ambiental, un propósito social, un propósito comunitario, ¿sí? Entonces, como que muchas veces se habló de este tipo de propósitos, pero quedaban como una música de fondo, como algo ahí que sonaba, ¿no? Pero nunca se lo puso en el centro, ¿sí? Y yo sé, probablemente venda más para algún tipo de nicho, algún tipo de sector, algo más vanidoso, ¿sí? Pero el punto es que estamos, de nuevo vuelvo al timing, ¿sí? No norte en Acuario, Urano entrando en Géminis. El timing nos está diciendo que tenemos que arrepentirnos, ¿no? Porque arrepentimiento viene de metanoia, que significa cambio de mente, Urano en Géminis, ¿sí? Y esto nos lleva a decir, uy, capaz que vengo construyendo todo desde ahí, capaz que tengo que tener una metanoia, tengo que tener un arrepentimiento y decir, ¿y si pongo algo más allá de mí en el centro y respondo a estos valores que Dios viene promoviendo hace más de 2000 años? Entonces ahí la expresión empieza a cambiar, ¿sí? Y la marca comienza a comunicarse con estas 6 dimensiones que siempre mencioné, ¿sí? Que es por un lado lo que simboliza, otro lo que muestra, otro lo que dice, otro cómo actúa, otro la atmósfera que genera y otro la comunidad que construye. Dentro del simbolismo de la marca, yo siempre me apalanqué mucho del simbolismo asociado a la parte astrológica. En este nuevo Astro Branding como redimido, lo que propongo es que el simbolismo pase por una causa, ¿sí? Por un propósito. Que de nuevo, no mucho hemos mezclado ese simbolismo o esa causa con el propósito que tenemos para con nuestras clientas. Que sí, nosotros podemos, no sé, vender zapatos, ¿sí? Y es bueno, el propósito es que mis clientas no se lastimen los pies. No, eso no es un propósito, eso es tu servicio, ¿sí? El propósito puede ser más grande y capaz que no tiene nada que ver con tu servicio. Y esto es como, para mí ha sido un gran cambio de paradigma, ¿sí? Porque en un momento es como que hicimos yo incluida, como que quisimos mezclar mucho todo, ¿no? Hacer como una gran ensalada para que como que todo el propósito de nuestra vida quepa en un servicio. Y no necesariamente. Puede que sí, puede que no. Y está bien, ¿sí? Entonces, vos podés vender zapatos, ¿sí? Y el servicio que tenés es que sean cómodos y que, no sé, que puedan caminar tus clientes mejor, sin lastimarse, y tener un propósito más trascendental, sino que tu marca apoya a, no sé, a las personas, a, no sé, a cierto grupo en África que anda descalzo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces acá es como, ok, el servicio de mi, o sea, el servicio de la marca de zapatos es esa, pero el propósito, la simbología es mayor, ¿sí? Entonces ahí la comunidad va a decir, ah, no estoy comprando zapatos, estoy comprando ayudar a las personas en África que andan descalzas, ¿sí? Lo que muestra. Y a partir de esta causa vamos a hacer todo el branding, ¿sí? Que muestra en la fotografía, capaz que va a ser una atmósfera de marca media selvática, porque va a estar ambientada en la selva, en ese lugar donde las personas o una tribu específica que anda descalza, lo que dice, ¿sí? Capaz que tiene narrativas que tienen más que ver con
no sé, con temas, con punchlines que, no sé, que esta tribu que la marca apoya tiene como lemas, ¿sí? Y en el dialecto de esa tribu y toma esa palabra y la toma como, como parte de la narrativa verbal de la marca. No sé si alguna conoce la... Hubo una polémica no, no me acuerdo qué marca de lujo, si fue Gucci o Chanel, que en un momento utilizó el tipo de tejido peruano, ¿vieron el tejido peruano de colores? Lo tomó y lo llevó a una pasarela e hizo como ropa con ese tejido. Y, eh, y toda la cultura indígena de Perú hizo toda una manifestación contra la marca porque se estaban apropiando de cultura indígena, ¿no? Entonces era propiedad intelectual de de la cultura indígena y la marca quiso como expropiárselo. Entonces todo esto es interesante a la hora de crear, ¿sí? A la hora de la expresión de la marca. Y de nuevo acá entra como los límites de los valores, el límite em, de la moral, ¿sí? Que hay que tomar para discernir, ¿sí? Hasta dónde sí, hasta dónde no, qué se toma, qué no se toma. Se colabora con la cultura del lugar, ¿sí? O no, ¿sí? Entonces, no sé, a mí toda esta cuestión me parece como muy fascinante cómo podemos empezar a entrelazar estos mundos que parecerían como muy antagónicos, pero que siempre como el discernimiento y el juicio pasa por los valores que tenga la marca, ¿sí? Bien. Nuevo fundamento estratégico. Ya no comunicamos para llamar simplemente la atención y así vender más, sino que comunicamos para revelar una verdad y cumplir con el propósito. Revelar una verdad que tiene que ver con nuestro propósito, ¿sí? La verdad de por qué hacemos lo que hacemos, que es una verdad muy nuestra. Entonces, sí, es verdad que hay una necesidad de diferenciación, ¿sí? Pero diferenciar, de nuevo lo que les decía hace un rato, diferenciarse es muy fácil. El punto es si esa diferenciación tiene algún tipo de sustento de propósito o simplemente te pusiste un gallo en la cabeza porque de esa forma llamas la atención, ¿sí? Aquí nace el astrobranding redimido. Hasta hace unos meses, astrobranding, la metodología que he desarrollado a lo largo de estos 11 años que llevo como astróloga y 4 años que llevo como profesional en marca personal y en marca comercial, respondía, ¿qué marca personal emerge de esta carta natal? Es decir, para mí yo vi una carta natal y yo podía como crear una marca personal o una marca comercial. Me era muy sencillo, ¿sí? Luego de este replanteo, ¿sí? Hoy Astrobranding responde otra pregunta. ¿Cómo expresa esta persona o esta entidad, si estamos hablando de una marca comercial, el carácter de Cristo de una manera irrepetible? De nuevo, uno de los caracteres de Cristo es el servicio, ¿sí? Yo puedo servir a una comunidad de mi barrio, ¿sí? Y puedo crear todo el movimiento de mi marca alrededor de eso, ¿sí? Alrededor del servicio a esa comunidad. O puedo tomar, como les ponía el ejemplo, de una cultura en África que anda descalza, ¿sí? Entonces, el carácter de Cristo sigue estando ahí, ¿sí? Porque uno de los algo del carácter de Cristo es el servicio, pero yo lo expreso de una forma irrepetible, ¿sí? ¿Dónde entra la carta natal en todo esto? La carta natal ya no define quién sos, no determina tu destino. No, y esto es muy importante, no reemplaza la guía del Espíritu Santo. Puede convertirse en un lenguaje simbólico para comprender.
tendencias, talentos, tensiones, formas naturales de expresión y revelar el diseño original que Dios nos dio. Ahora bien, acá hago un disclaimer. Cristo cuando se sacrificó en la cruz por nosotros, Él nos regaló al Espíritu Santo, ¿sí? Es la Santa Trinidad, Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Todos, por gracia, una vez que, o sea, aceptamos a Jesús en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es este espíritu que nos va guiando, ¿sí? Que nos va guiando por el camino de Dios, ¿sí? Entonces, acá muchas veces es cuando viene como esta disyuntiva que el sincretismo, que no se puede como, bueno, hacer como adivinación y todo lo demás. Lo que planteo con esta metodología no es adivinar, ¿sí? Por eso siempre, a partir de ahora, y esto es nuevo, ¿sí? Porque yo antes era muy dogmática en relación a mi astrobranding, ¿no? Es como, esto es así. Hoy puedo como discernir y tener la humildad de decir, ok, hay cosas que se pueden ver en la carta natal, pero siempre queda sujeto al discernimiento que te diga el Espíritu Santo. No es lo que yo te diga, no es lo que otro experto te diga, es lo que te diga a vos el Espíritu Santo porque vos tenés esa línea directa con Dios, ¿sí? Entonces, yo te puedo decir, no sé, tenés la casa 5 en Libra, ejemplo. Entonces tu servicio core puede tener mucho que ver con crear algún tipo de belleza, sea que te dediques al branding, sea que te dediques a el maquillaje, sea que te dediques a la moda, ¿sí? O sea, que tu servicio core tenga que ver con eso. Ahora, la última palabra la tiene Dios, no la tengo yo, ¿sí? Ni nadie que te lo diga. Entonces, eso es muy importante a la hora de quedar sujeto a todo lo que se pueda expresar en una carta natal, porque como les dije al principio y lo que me decían mis profesores, el fin último de la carta es desidentificarnos y ser cada vez más parecidos a Jesús. Entonces, la carta natal deja de revelar una identidad y pasa a ser una inspiración creativa. Ya no responde quién soy, responde cómo suelo expresar los dones que Dios puso en mí. A ver, y no solo los dones, de nuevo, el ego, ¿sí? Y era el ejemplo que les ponía hace un rato de el escultor perezoso, ¿sí? Un escultor de Tauro, ¿sí? Es decir, yo no estoy diciendo que todos los tauros sean perezosos, pero tienden a tener un predisposición a tener un ego perezoso. Entonces, yo con esa discernimiento puedo trabajarlo mejor. ¿Me explicó? Yo, por ejemplo, tengo el ascendente y la luna en Leo, entonces yo sé que tiendo bueno, y el sol en Acuario también, entonces es como, bueno, tiendo a cuestiones que tengan que ver con soberbia o con ego o con idolatría, ¿sí? Yo sé que mi ego es así, entonces con ese conocimiento me llevo una y otra vez a buscar a Cristo para volver a la humildad, para volver a ubicarme, como ese meme que te muestran al universo y te dicen, usted está aquí, ¿no? O sea, como volver de nuevo a poner a raya al ego, ¿sí? Porque mucho tiempo estuve tan inspirada por la carta natal que obviamente fue muy doloroso, ¿sí? Porque el ego nunca está conforme, siempre quiere más y nunca es suficiente. Y eso te lleva a una perdición, ¿sí? Porque te deja muy sola, porque te aísla. Entonces, es importante tener a la carta natal, por un lado como inspiración creativa y por otro para entender que tenemos una foto de nuestro ego ahí. Cuando nosotros entendemos eso, es mucho más fácil poner a raya.
lo que hay que poner a raya y no hacer una idolatría de esa identidad. ¿Sí? Cristo responde el para qué. Es por lo menos a mí me ha dado mucho propósito, ¿sí? La carta puede inspirar el cómo, ¿sí? Es decir, Cristo responde por qué estoy viva, a quién sirvo, ¿sí? Esto es muy importante, a quién sirvo, ¿sí? Sí, puedo servir a mis clientes, pero ante todo o sea, el primer mandamiento, ¿sí? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿a quién sirvo? A Dios, pero recuerden lo que representa a Dios, amor, amor al prójimo, ¿sí? Servicio, ¿sí? Entonces, ¿a quién sirvo? A Dios. Por ende, sirvo a mi prójimo, por ende, o sea, sirvo por servir, ¿sí? ¿Qué significa amar? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? La carta natal puede inspirar cómo comunico, cómo monetizo, cómo creo, cómo estructuro, cómo lidero. O sea, inspirar, puede inspirar, pero la última palabra la tiene Dios, ¿sí? Astrobranding no predice, no determina, no limita, discierne, traduce, inspira y ordena. Entonces, ¿cómo se traduce esto en una estrategia? Y aquí aparece la metodología, ¿sí? Ok, cuando hablamos de modelo de negocio, acá nos adentramos en lo que es negocio. Una pregunta antes de mirar cualquier símbolo de la carta natal es ¿de qué manera puedo servir mejor? ¿Sí? Esto es importante porque de nuevo siempre nos mantiene a raya, ¿sí? Y después podemos utilizar, por ejemplo, el nodo norte como un lenguaje simbólico para reflexionar sobre el tipo de crecimiento y contribución hacia el que naturalmente tendemos, ya no como destino inexorable, sino como exploración y siempre bajo la obediencia y el discernimiento que nos otorga el Espíritu Santo, ¿sí? A ver, yo tengo el nodo norte en Sagitario y tengo una amiga colega que me dijo, wow, con todo esto de mi despertar espiritual y todo lo demás, me dijo, wow, ¿cómo se te despertó el nodo norte en Sagitario? ¿No? Entonces, es como, bueno, ok, la carta me muestra una tendencia hacia el mundo religioso, hacia, ¿sí? Entonces, ok, pero si vos me decías esto hace 4 años, yo te iba a decir, pero ni loca, ¿no? O sea, ni loca. Entonces, hay un tema de timing, hay un tema de evolución, ¿sí? Por eso es muy importante, y yo lo he visto con muchísimas clientas que muchas veces mirando la carta les digo, bueno, tenés como una tendencia para ir como para este lado con el negocio y no se identifican de ahí, pero pasan unos años y sí. Entonces, cuando todavía no hay una identificación, puede ser porque todavía no llegó su momento evolutivo o no, básicamente todavía no llegó el momento evolutivo. Pero siempre creo que lo mejor, en vez de andar como bola sin manija, ¿no? Modelando cosas que se ven ahí afuera, es como hoy digamos que la mejor forma que tengo como para decirles es que vayan a Dios, ¿sí? Aunque independientemente de que te identifiques o no te identifiques eh, con lo que dice la carta, ¿sí? Bien, servicio core, ¿sí? El servicio core es el servicio principal de nuestra marca, de nuestro negocio, ¿sí? El servicio core es, depende del modelo de negocio que tengas, es este servicio principal por el que te conoce todo el mundo, ¿sí? O la mayoría de tu comunidad. Antes de definir este servicio principal, nos preguntamos, ¿qué tipo de servicio, o sea, antes, quizás antes de Cristo, ¿sí? Nos preguntábamos, bueno, ¿qué tipo de servicio me hará millonaria? ¿Qué tipo de servicio me hará icónica? ¿Qué tipo de servicio me hará a mí, a mí, a mí, a mí? ¿Sí? Ahora, con esta nueva cosmovisión, ¿sí? Nos preguntamos, ¿qué fui diseñada para crear? ¿Sí? La casa 5 puede ayudarnos a descubrir el lugar donde nuestra creatividad fluye con mayor autenticidad y puede tender a ser un lugar vocacional. O sea, la casa 5 de toda la vida fue el lugar de la vocación, ¿sí? O sea, la casa de la vocación. Y por tanto,
en astrobranding está asociada al servicio core, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, tengo mi casa 5 en Sagitario, entonces todo lo que tenga que ver con formación, con publicidad, etcétera, son analogías a la casa 5. A ver, eh, vengo de lanzar hace un tiempo una propuesta sobre publicidad. Y es como, bueno, sí, funciona, pero en realidad sentía una contracción interna, ¿sí? Porque, de nuevo, el problema no era el servicio, era el fundamento. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. O sea, que nosotras tengamos claridad sobre cómo estructurar la marca y cómo estructurar el negocio, no quiere decir que no haya en el fondo una contradicción porque el fundamento de la marca está mal puesto, ¿sí? Bueno, casa 5 en Cáncer y Leo. Bueno, hay que ver la cúspide, ¿sí? Siempre de las casas para entender cómo funciona, ¿sí? Entonces, al final si veo ese temita de pues, si me van diciendo los signos, lo vemos ahora al final de la clase. Em, entonces, la casa 5 puede ayudarnos a descubrir el lugar desde donde se forja eh, este servicio core, el servicio principal, por el que a ver, el servicio core es, de nuevo, está inspirado por nuestra vocación, por nuestros dones únicos y particulares que Dios puso en nosotros y que tenemos para ofrecer al mundo, ¿sí? Entonces es como importante si bien ver la carta y poder analizarlo, también dejarlo sujeto al discernimiento, ¿sí? Al discernimiento que nos otorga el Espíritu Santo. Bien. Ah, comunicación, ¿sí? Nuestro tipo de comunicación dentro de la carta natal y según el sistema que creé con Astro Branding, está basado en Mercurio y la casa 3. Ya no para forzarse y querer hacer encajar mi comunicación con los símbolos de mi carta. Esto es muy importante, ¿sí? A veces hay cosas que no nos van a cerrar de la carta natal, ¿sí? Yo ahora les puedo decir, bueno, sí, tu forma de comunicar es así y así. Y capaz que no te cierra del todo o lo querés hacer encajar. Y la idea no es esa, ¿sí? Si no encaja, no encaja. Y está bien, ¿sí? Creo que esto ha sido una gran revelación para mí, porque muchas veces en cosas que no encajaban yo intentaba forzosamente hacerlas encajar y eso me seguía atando a un lugar poco evolutivo, porque de nuevo la evolución de o sea, nuestra evolución como seres humanos es trascender la carta natal. Entonces cuando yo mm, intento de todas las formas encastrarlo, es como estoy yendo contra mi evolución, no sé si lo ven, ¿sí? Sino para comprender cuál es el lenguaje y la forma de pensar con el que Dios me permitió enseñar, explicar y conectar con otros, ¿sí? Comunidad, la comunidad se ve en la casa 11, ¿sí? No para construir una audiencia simplemente, sino o sea, la casa 11. Yo, por ejemplo, hace un tiempo con una clienta le vi que en la revolución solar tenía Plutón en la casa 11 y yo le dije, se te viene una transformación en tu audiencia, en tu nicho, ¿sí? Y hizo un cambio de nicho justamente ese año, ¿no? Entonces, la casa 11 es para, o sea, no es solo para construir audiencia y para construir el nicho, sino para discernir qué tipo de comunidad estamos llamadas a cultivar, servir y fortalecer. La comunidad no solo es las personas que nos compran, sino es esa comunidad en la que podemos generar un movimiento, ¿sí? Generar ese movimiento del propósito, ¿sí? Generar ese movimiento que ayude a consolidar ese propósito que estamos buscando, ¿sí? Que estamos buscando con nuestra marca. Entonces, Astro Branding cambia completamente, ¿sí? Antes, la carta natal definía a la marca
Ahora, Cristo define el fundamento. La carta inspira la expresión, ¿sí? Entonces, a mí Cristo me dice que yo tengo dones únicos y particulares que reflejan, o sea, glorifican a su creación, ¿sí? Es decir, un pájaro canta, ¿sí? Y decimos, ah, qué lindo el pájaro, pero en realidad es como, bueno, gracias Dios por hacer cantar este pájaro, ¿sí? Entonces, con nosotras pasa lo mismo. La carta, o sea, imagínate, si fuera, si le hiciéramos la carta natal al pájaro, es como tuviera, no sé, un medio cielo en Tauro, el pájaro, o la casa 2 en Tauro, la casa 6 en Tauro, que son las casas de tierra y hablan de la profesión y la vocación. Es como, y Tauro habla mucho del talento vocal. ¿No? Es como, bueno, vamos a tener como indicios de que ese pájaro va a tener talentos para eh, el canto. Pero después entendés que sos un pájaro y obvio que cantás, ¿no? Entonces ahí viene como de nuevo el discernimiento, ¿sí? Y la carta natal es como muestra, ¿sí? Como obviedades cuando estás bien conectado y bien anclado en lo que sos en esencia, ¿sí? Entonces, la carta natal no supla tu relación con Dios. Esa conexión con el Espíritu Santo hay que tenerla porque te va a dar información mucho más clara que la que cualquier persona pueda revelarte a través de la carta natal o cualquier otra herramienta. Entonces es muy importante tener ese fundamento y luego ¿sí? ver cómo se expresa, ¿sí? El marketing tradicional pregunta, ¿cómo logro diferenciarme? El nuevo paradigma pregunta, ¿cómo reflejo con mayor fidelidad aquello que Dios ya hizo en mí? ¿Sí? La creatividad también se redime. Ya no nace del miedo a desaparecer, ni de copiar tendencias, ni de maldecir algoritmos. Nace de contemplar la verdad. Una marca comienza a parecerse a un árbol. No fabrica los frutos, ¿sí? No agarro la carta natal y hago que encaje, ¿sí? Sino que los produce naturalmente, porque está bien enraizada, ¿sí? Entonces, primero me enraizo, primero soy hija de Dios, primero tengo una comunión con el Espíritu Santo, luego veo que se despliega y puedo discernir si esto encaja con la expresión o no. ¿Sí? 5 preguntas para discernir cualquier estrategia que les voy a regalar en la clase de hoy. Antes de lanzar una idea, pregúntate, ¿esto que estoy haciendo? ¿Esto glorifica más mi ego, ¿sí? ¿O glorifica más a Dios? Glorifica más al amor, glorifica más al servicio, glorifica más al prójimo. ¿Estoy despertando codicia o esperanza? ¿Estoy manipulando una herida o sirviendo una necesidad real? ¿Esta comunicación genera dependencia de mí o apunta hacia la verdad? Esto es muy importante. Por ejemplo, Jesús fue la figura de mayor liderazgo de la historia. De hecho, basamos nuestro tiempo cronológico entre un antes y un después de Cristo, ¿sí? Fue la figura que su movimiento ha trascendido. Si hablamos de legado, tenemos que hablar del legado de Cristo, ¿sí? Porque hasta el día de hoy, con 2000 años después de su nacimiento, seguimos hablando de su legado. Entonces, él se murió con 30 y pico de años, 33, algunos dicen, otros 35. Y, o sea, solo estuvo 33 años en esta tierra y dejó un legado de más de 2000 años, ¿sí? Eso es generar independencia, ¿sí? Entonces, cuando estemos sirviendo, pensemos si las personas nos siguen porque dependen de nosotras o nos siguen porque realmente inspiramos algo más allá de solucionar un problema puntual, ¿sí? Que ahí está el quid de la cuestión, que ahí está
generar más allá de una transacción, de un commodity. Ahí generamos esa pertenencia, ahí generamos ese movimiento que nos trasciende. Si no existiera el dinero, mi marca, ¿seguiría siendo una plataforma para cumplir un propósito que va más allá de mí? O sea, imagínate que el dinero no es el problema, imagínate que está todo resuelto con tu negocio. ¿Seguirías comunicando a través de tu marca? Porque es una plataforma que cumple un propósito más allá del comercial. Estas son las marcas que trascienden de verdad, ¿sí? El futuro de las marcas no será ganar más atención, será ganar más confianza, generar más confianza más que ganar. No será parecer más grande, será servir mejor. No será construir audiencias, será formar comunidades. La nueva definición de éxito. Una marca exitosa no es la que más factura, es aquella cuya estrategia, creatividad, comunidad permanecen alineadas con la verdad mientras producen fruto. Porque el fruto no es el objetivo, es la consecuencia. Y a veces nos olvidamos de esto, ¿sí? Que el fruto es la consecuencia de un buen servicio, ¿sí? La pregunta con la que quiero que te vayas hoy es esta. Si Cristo ya transformó tu identidad, ¿qué aspecto de su carácter quiere expresar a través de la forma única en que tú comunicas, en que tú creas y sirves? Ese es el verdadero propósito de Astrobranding. No ayudarte a inventar un personaje, sino ayudarte a traducir con excelencia estratégica y creatividad la forma irrepetible en la que Dios decidió manifestar sus dones a través de ti. Muy bien, Cielas. Entonces, mañana, el último día de esta serie para rescatar el alma de tu marca, vamos a entrar en taller, ¿sí? Y a través de casos reales de marcas personales y comerciales desarrolladas que he desarrollado con Astro Branding, vamos a ver cómo estas marcas dejan de servir solo a través del ego y van a empezar a servir desde el propósito.